El apóstol Juan es arrojado al caldero de aceite hirviendo, de una escena inolvidable en una era de desafíos inimaginables y pruebas ardientes, emerge la inspiradora historia de un hombre cuya fe trascendió los límites de lo posible. Imagínese ser testigo de milagros divinos, caminar al lado del mismo Cristo y ante un peligro mortal, encontrarse rodeado de una fuerza inexplicable que desafía a la muerte misma. Esta no es solo una antigua narrativa de fe, es una invitación a profundizar en las profundidades del poder inquebrantable de la fe y la perseverancia que define el legado del apóstol Juan. Desde los primeros momentos de esta historia, serás transportado a una época donde la verdad y la fe eran puestas a prueba en cada paso. Mientras exploramos juntos la extraordinaria vida de Juan, descubriremos la esencia de su increíble supervivencia. La luz que Juan emana hasta el día de hoy nos guía a través de la oscuridad, de la duda y el miedo. En este viaje en el tiempo, donde los milagros no solo son posibles, sino que están vívidamente presentes en la vida de quienes se atreven a creer. La historia del apóstol Juan no es solo un testimonio de fe. Es una prueba viviente de que incluso en las circunstancias más desesperadas, hay una fuerza mayor que nos llama a confiar, tener esperanza y vencer. Descubre hoy la fuerza que reside en la verdadera fe y cómo, incluso en las horas más oscuras, hay una luz que nunca se apaga. Sabiendo que el Señor Jesús realizó muchos milagros y cada uno de ellos tuvo resultados, pienso que no en todo el mundo habría suficiente espacio para los libros que se escribirían. Se escuchó que el apóstol Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo y sobrevivió milagrosamente. Eso es correcto. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 de ellos murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida. Mateo 27:5. Pero el último apóstol que murió sufrió un destino muy diferente. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, autor de algunos de los libros del Nuevo Testamento. A Juan se le conoce generalmente dentro de la tradición cristiana como el discípulo amado. Juan 19:26. Juan era hijo de Zebedeo y María Salomé. Su hermano Santiago también pertenecía al grupo de 12 discípulos de Jesús. Mateo 4:21. Santiago posiblemente era mayor que Juan, ya que siempre se lo menciona primero en los evangelios. El apóstol Juan era pescador de profesión, y su padre era un hombre próspero en el negocio de la pesca, pues tenía algunos empleados. Marcos 1:20. Juan sería el más joven de los 2 apóstoles. Probablemente tendría alrededor de 24 años en el momento del llamado de Jesús. Antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Juan fue seguidor de Juan el Bautista. Juan 1:35-37. Juan tuvo un primer encuentro con Jesús y después de un corto periodo se convirtió en uno de sus discípulos habituales. Algunos acontecimientos registrados en los evangelios nos ayudan a comprender un poco sobre la personalidad, el carácter y la apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y Santiago hijos del trueno. Marcos 3:17. Esta designación probablemente apuntaba a la naturaleza explosiva de los 2 hermanos. Esto indica que normalmente eran hombres con emociones controladas, pero en determinadas situaciones la ira pronto se manifestaba. Un ejemplo de esto se puede ver cuando los residentes de una aldea samaritana se negaron a recibir a Jesús. En aquella ocasión, los 2 hermanos inmediatamente sugirieron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para consumirlos?». Lucas 9:54. En otra ocasión, alguien que no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles de Jesús estaba expulsando demonios. Juan fue a quejarse al maestro: «Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos.
porque no nos sigue. Marcos 9:38. Aunque tal declaración apunta a un temperamento fuerte, también indica el profundo amor y la gran lealtad que el apóstol Juan y su hermano tenían por el Señor Jesús. Esto significa que nadie conoció a Jesús más que Juan. Caminó con Jesús diariamente. En la gran noche de la Cena del Señor, Juan se reclinó sobre el pecho de Jesús y preguntó sobre la identidad del traidor. Juan 13:25. A Juan, el Señor Jesús le confió el mayor número de responsabilidades y estuvo presente en casi todos los momentos y acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos 3 ocasiones importantes en el ministerio de Jesús en las que Juan estuvo presente. Primero, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5:37. Segundo, en el momento de la transfiguración, Mateo 17:1. Y tercero, durante el período en que Jesús estuvo en Getsemaní, Mateo 26:37. Además, el evangelista Lucas informa que Juan y Pedro fueron comisionados por el Señor Jesús para encargarse de la preparación de la cena de Pascua o la última cena del Señor, Lucas 22:8. En el momento de la crucifixión, el apóstol Juan es el discípulo que aparece más cercano a Jesús en el Calvario. También recibió de Jesús la tarea de cuidar de María, su madre. Juan 19:26-27. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén en la asamblea de unos 120 discípulos cuando Matías fue elegido por sorteo y contado con los otros 11 apóstoles. Hechos 1:26. Juan estuvo presente en el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés, lo que resultó en que ese día se agregaran 3,000 personas a la congregación. Hechos 2:41. Después de la muerte de Esteban, que fue apedreado por los judíos, se desató una gran persecución contra la congregación en Jerusalén. Los discípulos fueron esparcidos, pero Juan y los demás apóstoles permanecieron en la ciudad. Hechos 8:1. Con el paso del tiempo, Juan presenció la crucifixión, la ruina del majestuoso templo y fue arrestado varias veces por su predicación. A medida que su predicación convirtió a docenas de personas al cristianismo, los doctores de la ley sintieron un odio cada vez mayor hacia Juan. Declararon que nada prevalecería contra los cristianos, mientras el testimonio de Juan resonara en los oídos del pueblo. Para que los milagros y las enseñanzas de Jesús fueran olvidados, habría que silenciar la voz de Juan. Hacia el año 81 d.C. surgió el emperador romano Domiciano, quien comenzó a exigir adoración a sí mismo como si fuera Dios mismo. Este fue el primer emperador que persiguió objetivamente a los cristianos. Aquellos que se negaron a adorarlo fueron azotados, encarcelados o asesinados. Domiciano provocó que Juan fuera a Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Juan fue acusado de enseñar herejía y arrestado. Fue llevado al centro del Coliseo, donde cientos de personas esperaban su ejecución. A Juan lo arrojaron a un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, el Señor preservó la vida de su fiel siervo, y ni un cabello suyo fue quemado. Asimismo, Dios preservó la vida de los 3 hebreos en el horno de fuego. Daniel 3:27. En ese momento, la multitud en el Coliseo se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador, atormentado por el gran milagro, no se atrevió a realizar un segundo atentado contra la vida de Juan. Sin embargo, la mano de la persecución cayó nuevamente sobre el apóstol. Por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Algunos historiadores sostienen que Patmos era una isla prisión bajo el dominio del Imperio Romano y que solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí.
En aquella época, los prisioneros de la isla eran obligados a trabajar exhaustivamente hasta morir. Los enemigos de Juan creían que su influencia sería insignificante y que moriría de privaciones, trabajos forzados y sufrimiento. Pero para el siervo de Dios, su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan tuvo la compañía de Dios, el Señor Jesucristo y los ángeles celestiales. Fue en Patmos, donde recibió instrucciones divinas para transmitirlas a las iglesias para siempre. Allí Juan escribió el libro del Apocalipsis, una de las obras más importantes del Nuevo Testamento. Tras la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado y logró abandonar la isla de Patmos. Regresó a Éfeso, donde continuó predicando hasta morir por causas naturales. Algunos escritores afirman que Juan vivió hasta una edad avanzada y que en sus últimos días hubo que llevarlo a las reuniones cristianas, pero aún así continuó proclamando la palabra de Dios. Aunque muchas predicaciones hablan del milagro del caldero de aceite hirviendo, no existen versículos bíblicos que confirmen este suceso. Lo que tenemos en este caso es la tradición de los llamados padres de la iglesia de la época, que afirman este acontecimiento. Aún así, la historia de Juan nos brinda profundas lecciones sobre la fe y la perseverancia. La milagrosa supervivencia de Juan demuestra la notable intervención de Dios en las vidas de sus fieles siervos. Incluso ante las peores pruebas, Juan se mantuvo firme en su fe y misión. Su historia es un poderoso recordatorio de que Dios nunca abandona a quienes le sirven, transformando las mayores adversidades en oportunidades para ser testigos de su poder. La historia de Juan sirve como ejemplo de cómo Dios puede usar a sus siervos sin importar su edad o circunstancias. Incluso cuando muchos lo consideraban una vieja caña rota en Patmos, él continuó dando testimonio de la verdad. En la soledad de la isla, Juan encontró una profunda conexión con Dios, quien lo inspiró y fortaleció para continuar su misión. Juan no solo sobrevivió a las pruebas, sino que también ganó amigos y ganó almas para el reino de Dios, incluso en condiciones adversas. Su milagrosa supervivencia en el caldero de aceite hirviendo ilustra la protección divina y refuerza el tema bíblico de que Dios actúa poderosamente en las vidas de quienes permanecen fieles. Después de su liberación de Patmos, Juan regresó a Éfeso, donde continuó predicando e inspirando a los creyentes. Se dedicó a fortalecer iglesias y a escribir sobre sus experiencias y revelaciones, dejando un legado duradero que continúa impactando a los cristianos de hoy. Mediante su fe y perseverancia, Juan se convirtió en un faro de esperanza para los seguidores de Cristo. La narración de la supervivencia de Juan resume la esencia de la fe cristiana: confiar en Dios, incluso ante la mayor adversidad. Su historia nos recuerda que Dios nunca abandona a los suyos y que con Él todo es posible. Mateo 19:26. La vida de Juan inspira a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a reconocer la divina providencia en todas las situaciones. Al reflexionar sobre el viaje de Juan, nos animamos a enfrentar nuestros propios desafíos con fe y valentía. La historia de Juan no es solo un relato de milagros, sino un mensaje poderoso de que Dios obra en nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Que tu ejemplo nos inspire a vivir con integridad, confianza y amor, sin importar las circunstancias. Si esta historia te ha conmovido y quieres fortalecer tu relación con Cristo, considera aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Deja tu comentario expresando: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Que la vida y las enseñanzas de John continúen inspirándonos a todos a caminar con fe y confianza en el poder transformador de Dios.